Hola, buenas a todos. Quisiera compartir una pequeña enseñanza más el día de hoy. Eh, Quisiera compartir algo como, ¿qué es la fe? Algunas veces decimos que tenemos fe en cosas que ni siquiera entendemos qué es o a qué nos referimos. Es pues la fe la certeza de lo que no se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ellos alcanzaron buen testimonio los antiguos, porque por la fe entendemos haber sido constituidos el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. El salón de la fama de los santos, los héroes de la fe, el cuadro de honor de los santos del Antiguo Testamento y el capítulo de la fe son solo algunos de los títulos que ha recibido Hebreos. Este capítulo tiene que ver con la primacía y excelencia de la fe y se ajusta perfectamente al flujo de la epístola, que lo nuevo es mejor que lo antiguo. Los judíos del primer siglo veían todo como un asunto de obras, aún después de ver las verdades básicas del nuevo pacto. La tendencia era que intentaran ajustar estos principios nuevos al molde de obras de justicia. Para el tiempo de Cristo, el judaísmo había dejado de ser el sistema sobrenatural que Dios había entregado originalmente. Se había desviado a un sistema de obras con toda clase de requisitos legalistas. Era un sistema de esfuerzos propios, de salvación propia y de glorificación propia. Estaban lejos del sistema de fe que Dios había dado en muchos sentidos. Era una secta religiosa, básicamente. Como a todos los sistemas de obras, Dios los despreció particularmente porque era una corrupción del sistema verdadero que Él había dado. Dios nunca redimió al hombre por las obras, siempre fue por la fe. Habacuc 2:4. Como quedará claro en este capítulo, desde los tiempos de Adán, Dios ha honrado la fe, no las obras. Las obras siempre han sido resultado de la fe. Las obras no son ni han sido un medio de salvación. Este tema de la fe está relacionado con el capítulo 10. Si leemos detalladamente y vamos al contexto, podemos ver eso, donde el autor de Hebreos presenta el principio de la salvación por fe, de la cual son ejemplos los santos mencionados en el capítulo 11. Cita a Habacuc, un profeta judío, para reforzar la verdad de que este era el principio de la redención que Dios había honrado siempre. Mas el justo vivirá por la fe. En tiempos del Antiguo Testamento, los hombres y las mujeres tenían que confiar en las promesas de Dios. Él les había hablado del Mesías que vendría, un libertador que quitaría el pecado, y les había dicho que un día ese Mesías justo los purificaría y los gobernaría. Los fieles de Dios creían las promesas de Dios. Eso era fe. Vivían en una esperanza tan real que ellos basaron sus vidas en ellas porque le creían a Dios. Todas las promesas del Antiguo Testamento están relacionadas con el futuro, un futuro distante para muchos creyentes, pero los fieles del pueblo de Dios actuaban como si fueran presentes, simplemente le creyeron a Dios y a sus palabras. Y con base en ellos vivieron, eran personas de fe, definitivamente. Las personas de la antigüedad alcanzaron buen testimonio de Dios por su fe y nada más que por su fe. La fe no es tan solo una forma de agradar a Dios, de hecho es la única forma de hacerlo. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Hebreos 11:6. El hombre moderno ha quedado en un dilema que se llama razonamiento. El hombre natural crea sus propias preguntas y también crea sus propias respuestas. Pero con seguridad puedo decir que Dios es la única respuesta racional, la única respuesta segura. Solo Dios, que creó a los hombres,
puede satisfacerlo. Solo Dios, que creó la razón, puede hacer la vida razonable. Solo Dios, que creó el universo, le puede mostrar a los hombres el propósito que hay en él. Desde los tiempos de Adán, hay hombres que han creído en Dios y en lo que Él ha dicho para ellos. La vida ha tenido sentido, seguridad, sustancia y confianza. No dieron un salto de fe ciego. Más bien pusieron su fe en una realidad futura que por su fe Dios hizo cierta y segura para ellos. Y con esa certeza vinieron la tranquilidad, la confianza y la esperanza. Y quiero reforzar más esto con las escrituras para que sea un poco más claro. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ellas. Hebreos 11:4. Los muertos narran historias, no están callados. Aún hablan a quienes les oigan. Desde hace miles de años, Abel habla a las personas de esta generación. Este personaje que vivió cuando la tierra era nueva, que fue la segunda generación de la humanidad, tiene algo que enseñarles al hombre moderno, sofisticado y tecnológico. Vivió en una época muy distante, en una cultura muy diferente, con mucho menos conocimiento de Dios del que nosotros tenemos, pero lo que tiene para decirnos es más relevante que cualquier cosa que podamos leer en nuestros periódicos y revistas actuales. El tema obvio de Hebreos 11 es la fe, y sobre Abel nos habla. Es la primera persona en una lista larga de personas fieles que pueden enseñar algo sobre la vida de fe. Él y los otros mencionados en el capítulo 11 ilustran una clase de fe pura que se separa fuertemente de las obras. Abel presentó un sacrificio verdadero. Por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín. Este versículo nos lleva de vuelta a Génesis, donde leemos del sacrificio de Abel. Tiempo después, Caín presentó al Señor una ofrenda del fruto de la tierra. Abel también presentó al Señor lo mejor del rebaño, es decir, los primogénitos con su grasa. Y el Señor miró con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró de la misma forma a Caín y a su ofrenda. Génesis 4, 3, 5. Y con esto quiero terminar esta primera parte de lo que es la fe y quiénes son ejemplos de esa fe. Hebreos 11 es tan largo que pudiéramos hacer no solo una enseñanza, porque podemos hacer muchas enseñanzas. Es que Hebreos es extenso, pero solo quiero hacer una pequeña parte. Entonces, mi pregunta es, ¿qué clase de fe es la tuya? ¿Puedes decir con confianza que tu fe es grande? Espero que esto ayude a otros, al menos a que se pregunten dónde y en qué está cimentada su fe. Esta es una primera parte. Grabaré otra segunda parte con respecto a la fe, porque Hebreos 11 es demasiado extenso como para leerlo todo y tener que desglosarlo nada más en un pequeño video de 8, 10 minutos, 15 minutos. Entonces quiero hacer una segunda parte sobre esto. Espero que les haya gustado y que Dios los bendiga.